Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantado de daros la bienvenida a este webinar sobre los retos en el diagnóstico de la enfermedad celíaca que han organizado la Sociedad Española de Enfermedades Digestivas y SHAR Institute. Antes de nada, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Sociedad Española y a Dr. SHAR Institute por haber hecho posible este encuentro. A todos los asistentes, que sé que sois muchos y estoy seguro que vais a encontrar muy interesante esta sesión. Y, por supuesto, quiero agradecer a mis compañeros de este lado de la mesa, en este caso a este lado de la pantalla, por su participación. Todos conocéis a los ponentes de este webinar porque su categoría profesional y personal les precede y por esto es un placer para mí presentaros a la doctora Tamara Ortiz, que es la nutricionista del Hospital Universitario Virgen de la Macarena y miembro del Comité de Nutrición de la FEA, al doctor Santos Santolaria, del Servicio Digestivo del Hospital San Jorge de Huesca, y al doctor Santiago Vivas, del Servicio Digestivo del Hospital de León. Bien, en este webinar vamos a tratar sobre los retos que nos plantea el diagnóstico de la enfermedad celíaca y que nos encontramos en nuestro día a día con los pacientes. Y esto lo vamos a hacer de una forma muy práctica mediante la presentación de 3 casos clínicos que iremos discutiendo entre los miembros del panel. Y al final de la presentación, al final de los 3 casos, confiamos tener algunos minutos para poder comentar preguntas que surjan de la audiencia y que para que nos podáis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones, lo único que tenéis que hacer es pinchar en el icono que os aparece abajo en la pantalla, en el icono de preguntas y respuestas. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer caso, que versará sobre las dificultades que nos encontramos en el diagnóstico de la enfermedad celíaca y que presentaré yo mismo. Muy bien, entonces, estos son mis conflictos de intereses. Y el caso es el de un varón de 36 años de edad con antecedentes familiares de tener un hijo celíaco. Tiene antecedentes personales de un hipotiroidismo autoinmune en tratamiento sustitutivo y una gastritis crónica con anticuerpos anticélula parietal a títulos positivos de 1,320. Este enfermo fue derivado a otro hospital, en principio, para el estudio de una diarrea crónica, una diarrea sin productos patológicos, sin fiebre, sin manifestaciones extradigestivas, ni incontinencia, ni vómitos. Y en el estudio que se hizo de esta diarrea crónica destacaba que en la analítica la hemoglobina era normal, no había anemia, las hormonas tiroideas estaban descompensadas por su hipotiroidismo, que los anticuerpos antitransglutaminasa de clase IgA eran negativos y la gastroscopia que se practicó demostró que en el duodeno había lesiones compatibles con una hiperplasia nodular linfoide. Pero aparte de esto, la biopsia duodenal lo que evidenció es una linfocitosis de 46 linfocitos intraepiteliales por 100, linfocitosis significativa. Yo en este momento tengo dudas y quería plantear al panel de expertos que tenemos en esta sesión si realmente con estos resultados que obtuvimos se podía descartar una enfermedad celíaca o qué posibilidades tendríamos que tener presentes. Tamara, Santiago, Santos, ¿qué os parece a vosotros? Pues empiezo yo. Veo que se trata de una paciente con una enteropatía leve, serología negativa, pero con un escenario clínico compatible con una enfermedad celíaca. Además, tiene síntomas gastrointestinales, antecedentes familiares de enfermedad celíaca y un contexto de enfermedades autoinmunes. Entonces, yo creo que no se puede descartar enfermedad celíaca.
Ujú. Otras opciones diagnósticas que debemos considerar, pues quizá descartar una causa infecciosa, especialmente parásitos, o una enfermedad inflamatoria intestinal. Ajá. Tienes el micro apagado, Santiago. Buenas tardes. Os decía que opino como Santos, que bueno, que de entrada tampoco se puede descartar, hay pocos datos clínicos y de pruebas complementarias. Ujú. Y habría que hacer pues, no solo otras pruebas complementarias, sino plantear un escenario diagnóstico más amplio, porque bueno, estamos ante un paciente que tiene un trastorno autoinmune que abarca varios órganos, ¿no? Entonces, aquí encajaría la enfermedad celíaca, pero también otras enfermedades o enteropatías que pueden tener un origen autoinmune o inmunológico a nivel intestinal, infeccioso, parásitos. Bueno, habría que darle una vuelta al caso, que yo creo que es lo que nos vas a hacer ahora. Mira, aprovechando estos comentarios, os diré que un tema que nos preocupó al ver esos resultados era ver si realmente, al haber hecho una determinación de serología de clase IgA, que no hubiera una deficiencia de IgA. De hecho, sabemos que el 10% de celíacos tienen un déficit de IgA, lo cual falsearía ese resultado y podría ser un falso negativo. Por su parte, también sabemos que un buen porcentaje, más de un 10% de inmunodeficiencias de IgA se asocian a enfermedad celíaca. O sea que siempre hay que tener presente la posibilidad de una inmunodeficiencia de IgA que nos va a influir en el diagnóstico y nos va a mediar la interpretación de las pruebas diagnósticas. Parece mentira que aunque este concepto está muy claro, hoy en día, fijaros en este estudio que en el mismo 2021, hoy en día se detecta, esto es en Argentina, pero probablemente son resultados extrapolables aquí también, que en 20% de peticiones de serología celíaca no se ha mirado, no se ha determinado la IgA. Con lo cual, en caso de IgA, habríamos malinterpretado ese resultado. Por esto lo primero que hicimos fue determinar la IgA y efectivamente comprobamos que en este paciente era indosificable. Los niveles de IgG eran normales, pero tenía una inmunodeficiencia completa de IgA. Por esto repetimos la serología con detección de anticuerpos antigliadina de aminada y antitransglutaminasa, pero de clase IgG, que fueron asimismo normales. Y lo completamos con el estudio genético, que fue positivo para el haplotipo HLA de Q2.5, o sea que tiene un riesgo genético alto de tener una enfermedad celíaca. De cara a interpretar esta serología debemos tener presente que si bien la sensibilidad que tiene los anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisio de clase IgA es cercana al 100%, su sensibilidad cuando se determina la IgG baja hasta el 70-80%, es decir, que nos podemos encontrar con hasta un 20 o un 30% de falsos negativos, de celíacos con serología falsamente negativa. Por este motivo, pensamos que el enfermo no podíamos descartar una enfermedad celíaca y le recomendamos que empezara una dieta sin gluten. Y efectivamente, el paciente mejoró significativamente, no una respuesta completa, pero sí que tuvo una respuesta parcial. Y claro, en este momento nos planteamos si realmente, claro, una respuesta incompleta, pero en un familiar de primer grado de un celíaco que tiene un hipotiroidismo autoinmune, una gastritis autoinmune, en una biopsia duodenal con linfocitosis, si realmente nos podemos quedar tranquilos porque es una enfermedad celíaca y ya no tenemos que hacer nada más, o creéis que sería recomendable proseguir con algún otro tipo de exploración o de prueba. Yo creo que, dado que la serología era negativa, siguiendo los criterios propuestos por Katasi y Fasano, creo que se debería comprobar también una respuesta histológica, es decir, que la linfocitosis intraepitelial que había se normalizara o mejorara tras la dieta sin gluten.
Yo también pienso que en este caso, que además vemos con mucha frecuencia en la consulta, donde nos encontramos con síntomas y una lesión histológica duodenal leve que responde a la dieta sin gluten, que, bueno, como veremos en el último caso, puede tener relación también con una sensibilidad no celíaca al trigo o al gluten, pues habría que, bueno, pues no quedarse de entrada con el diagnóstico, sino, como dice Santos, pues hacer un seguimiento, comprobar que en dieta sin gluten disminuyen los linfocitos, incluso, bueno, pues aplicar a lo mejor alguna otra técnica diagnóstica complementaria. Sí. Y cabe considerar también en el fondo que con una dieta estricta sin gluten, si nos aseguramos que el paciente lleva esa dieta estricta, que la lesión histológica también puede demorar en el fondo la recuperación entre 1 o 2 años. En el fondo cabe considerar que en qué momento también consideramos que hay una respuesta a una dieta estricta sin gluten. Claro. Yo lo que quería, antes de entrar en el seguimiento del enfermo, era hacer un paso atrás y ver qué nos dicen las recomendaciones oficiales sobre la interpretación de la serología y qué es lo que, bueno, nos recomendarían de forma oficial para hacer el seguimiento de este enfermo. De forma que lo que nos dicen es que si los anticuerpos son negativos, en nuestro caso, pero pensamos que puede tener una enfermedad celíaca por ese contexto clínico, pues entonces hay que hacer el estudio genético. En nuestro caso se hizo y fue positivo, y entonces hacer la biopsia y si es positiva, como parecía en nuestro caso, pues considerar el diagnóstico y empezar la dieta sin gluten. Pero hay un detalle crucial, y lo digo porque en la realidad de la vida debemos tenerlo presente, y se me ha ido para atrás, perdonad, aquí, que es el recuadro que viene antes, es que hay que confirmar una ingesta de gluten normal. Es muy importante, al hacer el estudio de una sospecha de enfermedad celíaca, que el paciente en ese momento esté consumiendo gluten. Y el problema que detectamos en este paciente es que, como su hijo es celíaco, él ya con la sospecha de que tenía diarreas y no sé cuántos, disminuyó la ingesta de gluten por su cuenta, y probablemente eso nos ha influido en, bueno, en todos los resultados que hemos ido encontrando. O sea que es muy importante, y lo digo de cara a la audiencia, que cuando se hagan las pruebas de diagnóstico de enfermedad celíaca siempre nos aseguremos de confirmar que el paciente en ese momento tiene contacto con el gluten, está consumiendo gluten. De hecho, como mencionabais, la regla 4 de 5 de Katase y Fasano, que es un algoritmo mucho más fácil que el otro que acabamos de ver, es que efectivamente si hay síntomas típicos o una serología IgA positiva clara o un genotipo compatible, una biopsia positiva, una respuesta adecuada, correcta a la exclusión del gluten, con 4 de estos ya podríamos pues, tener el diagnóstico de certeza de enfermedad celíaca. En nuestro enfermo básicamente se cumplirían 4 por síntomas, genotipo, la biopsia compatible, aunque no haya daño, solo había linfocitosis, y una respuesta parcial a la exclusión del gluten. O sea que sí que parece que algo relacionado con el gluten este enfermo debía de tener. Pero como os acordáis que no había mejorado completamente, solo de forma parcial la dieta, pues nosotros proseguimos con el estudio. Hicimos un TAC abdominal y una colonoscopia. Y la verdad es que no obtuvimos ningún resultado. Ambas pruebas fueron normales. Pero el hallazgo que encontramos fue en las biopsias escalonadas de colon. Si bien la histología era básicamente normal, la arquitectura de la mucosa colónica era normal, y es verdad que el grosor de la banda colágeno era normal, no había una colitis colágena, pero sí que se detectó un aumento del número de linfocitos que cumplía los criterios de colitis microscópica de tipo linfocítica completa. Por este motivo, empezamos tratamiento con budesonida oral, 9 miligramos, y ahí sí que obtuvimos una respuesta completa con la desaparición de la diarrea. Entonces esto nos hizo pensar, bueno, claro, igual es que al darle budesonida oral, pues la enfermedad celíaca pues se puso bien y respondió al corticoide.
Yo no sé si esto es la realidad. Hay poca experiencia de budesonida y enfermedad celíaca, pero la poca experiencia que hay es dando cápsulas de budesonida abiertas, porque recordad que las cápsulas de budesonida cerradas se liberan en el ilion distal, con lo cual las lesiones en el intestino proximal típicas de la enfermedad celíaca no se afectarían, no se tratarían. Entonces, dando budesonida en cápsula abierta, sí que es verdad que en casos de celiaquía refractaria se han visto respuestas histológicas. Pero quizás que el tema es al revés. ¿No será que los enfermos con colitis microscópica tienen enfermedad celíaca? Y aquí os he puesto las 3 series más importantes que hay de colitis microscópica para ver las características que tienen. Y efectivamente han detectado, vamos a decir, en promedio un 5% de colitis microscópicas tienen asociada una enfermedad celíaca. O sea que realmente, bueno, es una prevalencia relevante. Pero en cualquier caso, el cuadro clínico clásico de la colitis microscópica, como veis, es el de mujeres, normalmente son mujeres jóvenes en la sesentena de la vida, jóvenes de 60 y pico de años. Realmente no es exactamente el caso del hombre joven que tenemos nosotros en la consulta. Pero si damos un paso más allá y lo miramos al revés, decimos, bueno, ¿y la enfermedad celíaca se asocia a colitis microscópica? Pues hay alguna experiencia que sí, que confirma que existe esta asociación. De efecto, en este estudio holandés, en 412 celíacos se hacen una colonoscopia y encuentran criterios de colitis microscópica en el 5% de pacientes. Bueno, pues ya es un dato relevante. Y quizá aún es más relevante este estudio americano en que a más de 1000 enfermos celíacos les hacen una colonoscopia con biopsias y encuentran también una prevalencia de colitis microscópica del 4%. 4%, dicho así, no sé si es mucho o es poco, pero referido a la población general es un aumento de riesgo de 45 veces. O sea, que el celíaco tiene 45 veces más riesgo de tener una colitis microscópica. Y además ellos describen una peculiaridad, y es que la colitis microscópica no responde a la exclusión del gluten. Y esto me recuerda a nuestro caso, que con el gluten hizo una respuesta parcial. Igual le solucionamos el problema de la enfermedad celíaca, pero no le solucionamos la colitis microscópica con la dieta. O sea que de momento ya podemos decir que tenemos un enfermo que padece un celíaco, que tiene un déficit de IgA y que tiene asociada además una colitis microscópica linfocítica. A pesar de que tiene tantas cosas, no sé si aún podemos plantearnos más cosas. ¿Vosotros pensáis que al tener este déficit de IgA, al tener estas manifestaciones asociadas, aún podríamos descartar más cosas en este enfermo? Bueno, los pacientes con déficit de IgA suelen tener más riesgo de infecciones gastrointestinales, por lo que yo creo que se podría descartar o realizar estudio de parásitos en heces o incluso también estos pacientes se han asociado con mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, que podría ser otra posibilidad a descartar en este paciente. Bien. Sí, yo opino como Santos, que habría que pensar sobre todo en eso, enfermedades parasitarias, infecciosas o bien, bueno, pues relacionado también con el tema autoinmune que tenía y eso, pues buscar por ahí. Pero sí, habría que completar a lo mejor el diagnóstico con alguna otra prueba. Sí. Efectivamente, claro, pienso como vosotros, nosotros el sobrecrecimiento bacteriano lo diagnosticamos por test del aliento de hidrógeno con glucosa y como esto nos cogió en plena pandemia, no le hicimos la prueba, pero sí determinamos el estudio de parásitos en heces que confirmó pues que había giardia, que había una infestación por giardia. Y efectivamente se trató con antibióticos, se trató con timidazol, y pues, respondió de la forma adecuada con la desaparición del parásito. O sea que parece que en definitiva este caso lo que nos enseña son
son varias cosas. El diagnóstico de la enfermedad celíaca a veces es complejo porque se pueden asociar varias cosas. Que el enfermo hace dietas por su cuenta, que puede tener inmunodeficiencias que modifican los resultados de las pruebas, que hay enfermedades asociadas que no responden a la exclusión del gluten de la dieta y que pueden hacer persistir los síntomas parecidos a los de la enfermedad celíaca. Y precisamente en este punto de relación de lo que sería la dieta y el diagnóstico de la enfermedad celíaca, perdón, antes quería comentar el tema de la giardiasis y la enfermedad celíaca, porque es un tema relevante, porque se han descrito casos de enfermedad celíaca o enfermedad celíaca light, si queréis decirlo así, de giardiasis con afectación intestinal, incluso serología celíaca positiva, que desaparecen al tratar la giardia. No creo que sea este el caso de nuestro enfermo. Lo que sí parece es que efectivamente cuando existe un déficit de inmunoglobulinas se asocia a giardiasis. Aquí, pues, por ejemplo, veis en esta serie, 1 de cada 3 pacientes con inmunodeficiencia tiene giardiasis, mientras que los celíacos sin inmunodeficiencia no tienen giardias. Este estudio reciente con técnicas modernas de detección de giardiasis en 64 celíacos no detectó la giardia en ninguno de ellos. Este otro estudio ya más clásico, detectaron giardia en 16% de celíacos, pero es que los controles, este es un estudio pediátrico de Glasgow, tenían el mismo tasa de positivos de giardiasis que los celíacos, o sea que parece que realmente, bueno, correspondían a la misma población. Por lo tanto, hay situaciones en que complican el diagnóstico de la enfermedad celíaca y una de estas situaciones es el tema de empezar la dieta de forma parcial, voy a tomar poco gluten y todo esto nos modifica los resultados y yo por esto quería hacer estas preguntas a la doctora Tamara Ortiz. Cuando sospechamos la enfermedad celíaca, ¿tiene sentido estas dietas con poco gluten? Desde el punto de vista nutricional, con los parámetros y los indicadores que tú comentabas, Frances, de un paciente con el HLA de Q2.5 positivo de alto riesgo, con infiltrado linfocitario, y que en el fondo, en la primera instancia, ante una dieta sin gluten responde parcialmente, la indicación siguiente es mantener una dieta estricta sin gluten, porque como comentábamos, no hay una genética compatible y una anatomía patológica compatible con la dieta estricta sin gluten. La pregunta que tú te planteas probablemente tenga más sentido una dieta reducida en gluten o una dieta moderada en gluten ante una sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Que nos hablarán más tarde nuestros compañeros. Pero ante esta situación y ante los parámetros de los 4 de 5, ¿no? De los cuales has comentado, independiente de las enfermedades concomitantes, la dieta estricta sin gluten es la indicación. Previo, como tú comentabas, ¿no? Que antes de la serología y de la biopsia se debe realizar una dieta con gluten y asegurar un mínimo de 10 gramos de gluten al día para que realmente no sea un falso negativo. Y luego continuando con la siguiente pregunta, en el fondo, ¿qué enfoque o qué manejo nutricional implementamos en pacientes que además de la enfermedad celíaca tienen otra sintomatología y otros diagnósticos? Desde el punto de vista nutricional, y es súper importante respecto a la calidad de vida de los pacientes y de los riesgos por pérdidas de electrolitos, el manejo nutricional de la diarrea. En los pacientes con diarrea, hay que asegurar no solamente la hidratación, sino que también electrolitos plasmáticos. Y en el fondo se sugiere de sueros de rehidratación oral al menos 50 o 100 mililitros de suero por cada deposición que el paciente tenga, para controlar en el fondo electrolitos plasmáticos, ¿no? Y para evitar la sintomatología o el aumento de la diarrea, se debe indicar una dieta baja en fibra insoluble, que tiene este efecto cepillo y que por lo tanto favorecería la diarrea, ¿no? Impediría que el tratamiento farmacológico pudiese hacer un efecto más completo.
Luego es bastante interesante comentar desde el punto de vista del manejo nutricional la colitis microscópica asociada a enfermedad celíaca, porque como muy bien comentaban los compañeros, en el fondo que otras pruebas se siguen realizando después de haber pesquisado la colitis microscópica y la enfermedad celíaca, y es que en la colitis linfocítica, por ejemplo, casi el 80% de los pacientes presentan mala absorción de azúcares, déficit de lactasa específicamente, ¿no? Entonces, hacer pruebas de mala absorción de azúcares como la lactosa, debido al déficit de lactasa, también es una probabilidad y que hay que considerar. Y por lo tanto, valorar una dieta sin lactosa mientras dura el proceso inflamatorio, ¿no? Luego hay bastantes estudios, de hecho hoy en día lo indicamos, sobre el uso de ácidos grasos de cadena corta, específicamente el ácido butírico. Sabemos que los colonocitos, el principal nutriente de los colonocitos es el ácido butírico, el butirato, ¿no? Entonces hay bastantes estudios con respecto a la colitis microscópica, con respecto a la suplementación de butirato para disminuir el proceso inflamatorio. Y por lo tanto, desde el punto de vista del abordaje nutricional, sería un suplemento al tratamiento farmacológico que se debería de valorar. Y además, ¿qué tipo de dieta se da? Independiente ya de, por supuesto, una dieta estricta sin gluten, ¿no? Y existe un estudio de corte bastante interesante de 2 años y de más de 30.000 participantes, donde se evalúan qué factores dietéticos podrían estar causando probablemente esta colitis microscópica o favoreciéndolas, ¿no? Y básicamente se estudian los más relevantes: proteínas, carbohidratos, grasas saturadas, monoinsaturadas, ácidos grasos omega 3 y omega 6, fibra y zinc, que son 7 nutrientes bastante relevantes, ¿no?, dentro de una dieta que podría ocasionar esta asociación. Y realmente lo que se ha visto en este estudio, que uno de los más grandes que hay, es que ninguno de estos factores nutricionales podría estar ocasionando una colitis microscópica. Entonces, es importante tenerlo en consideración para evitar dietas tan restrictivas. O sea, hacemos una dieta restrictiva en gluten, hacemos una reducción o una restricción de lactosa parcial en el tiempo, pero probablemente no sea necesario restringir otros nutrientes o suplementar con otros complementos, porque ninguno de estos factores nutricionales tiene un impacto en la colitis microscópica. Sin embargo, el odds ratio de las pacientes que fuman y de los pacientes que consumen alcohol sí incrementa al doble a la colitis microscópica. Entonces, probablemente ahí la segunda indicación sería aconsejar al paciente, si fuma, que deje de fumar, o la reducción del consumo de alcohol, ¿no?, porque está relacionado con la colitis microscópica. Otros factores nutricionales, ya dependiendo en el fondo de este caso clínico bastante complejo, ¿no?, es que ¿por qué el paciente no responde también a una dieta estricta sin gluten? Y desde el punto de vista nutricional también hay que valorar la ingesta de gluten oculta, o más bien la respuesta inmunogénica a ciertos alimentos. Y hoy en día la industria alimentaria utiliza la transglutaminasa microbiana, que es esta enzima, ¿no?, que lo utilizan en los productos elaborados para dar mayor palatabilidad a los alimentos. Y esta transglutaminasa microbiana se ha demostrado que aumenta la inmunogenicidad del gluten. Entonces también es importante determinar qué tipo de alimento está comiendo este paciente y por qué entonces a lo mejor tiene una respuesta parcial al gluten, ¿no?, independiente ya de los otros factores que has mencionado. También la ingesta de probióticos, que sabemos que la microbiota intestinal, hoy en día súper estudiada, parece tener también un rol importante, y pacientes, por ejemplo, con colitis microscópica, se ha visto que hay un número reducido de Akkermansia y que estaría involucrada con la producción de mucina. Entonces la suplementación con probióticos también es un factor que desde el punto de vista nutricional se debiese de considerar. Y por último, mencionar con respecto al abordaje nutricional de infección por Yardet-Allenby. Y aquí hay 2 factores que desde mi punto de vista es importante y que muchas veces se nos pasa, ¿no?, que es valorar el estado nutricional. Un paciente con mal estado nutricional, un paciente desnutrido, es un paciente que tiene mayor riesgo de infección. Y entonces lo primero es hacer un seguimiento nutricional de estos pacientes.
Y luego, como segunda o tercera suplementación posible, es la suplementación con zinc, porque ha sido demostrado que hay una relación estrecha entre el estado del zinc, el estatus del zinc y su suplementación e infección por Giardia lamblia. La suplementación con zinc de 10 a 20 miligramos, dependiendo de la edad del paciente, se ha visto que disminuye la proliferación de Giardia lamblia y también disminuye las diarreas, la incidencia y la prevalencia de diarrea. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, cabe destacar que no solo hay que pensar en una dieta estricta sin gluten, sino que todos los componentes relacionados con las enfermedades concomitantes de este paciente, ¿no? Y la evolución de él. ¿Estás sin audio, Francesc? Muchas gracias, sí, ahora sí. Muchas gracias por estos comentarios. Bueno, pues ya veis que realmente en ocasiones el diagnóstico de la enfermedad, celíaca es difícil y uno de los puntos claves, al menos clásicamente en el diagnóstico, es la biopsia duodenal. Pero sigue siendo la biopsia el patrón de oro en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, y este es un aspecto que le queríamos preguntar al doctor Santos Santolaria qué opinión tiene. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría agradecer al doctor Casellas y a la Sociedad Española de Patología Digestiva la invitación para participar en esta sesión sobre retos diagnósticos en la enfermedad celíaca. Y todavía no tengo la presentación preparada. Vale, ahora. Y voy a empezar presentando un caso clínico sobre atrofia vellositaria seronegativa y acabaremos hablando del papel que tiene hoy en día la biopsia duodenal en el diagnóstico, en la confirmación diagnóstica de la enfermedad celíaca. El caso clínico que os voy a presentar corresponde a una mujer de 70 años con antecedentes de dispepsia funcional, anemia ferropénica, hipertensión y intervenida de colecistectomía. Acude a la consulta de aparato digestivo en enero del año 2013 por presentar desde unos meses atrás deposiciones diarreicas de consistencia blanda en número de 2-3 al día, junto con plenitud postprandial e hinchazón abdominal. Asocia un cuadro general de hiporexia, astenia, mialgias, artralgias y aporta una analítica general en la que no se observan alteraciones valorables a nivel de hemograma, bioquímica, perfil hepático, TSH, hierro, vitamina B12. Tiene también realizados unos anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA que son negativos y el perfil de inmunoglobulinas es normal. El especialista de aparato digestivo le solicita una gastroscopia que se realiza en mayo del 2013, que incluye biopsias de duodeno, y nos encontramos con estos hallazgos. Con la atención de hematoxilina y eosina vemos prácticamente un aplanamiento casi completo de las vellosidades intestinales y una discreta hiperplasia de criptas. Y cuando se realiza la inmunotinción con anticuerpos monoclonales frente a linfocitos CD3, vemos que existe una gran cantidad de linfocitos, tanto a nivel de lámina propia, todos estos puntitos marrones que se ven en la imagen corresponden a linfocitos, y igualmente hay una intensa permeabilización de linfocitos intraepiteliales a nivel del epitelio. Hay un contagio superior al 40%. El diagnóstico se completa con estudio genético de los haplotipos HLA, DQ2 y DQ8, y la paciente tenía un haplotipo HLA DQ2 cis más DQ2 trans, un haplotipo que confiere un riesgo muy alto para presentar enfermedad celíaca. El especialista realizó también coprocultivos, parásitos en heces y determinación de antígeno de Giardia en heces que resultaron negativos. Entonces, antes de continuar, me gustaría preguntar a mis compañeros expertos qué opinas en este momento con estos datos clínicos, genéticos y patológicos
¿podemos considerar el diagnóstico de enfermedad celíaca y recomendar una dieta sin gluten de prueba? Hombre, la verdad es que sugiere bastante una enfermedad celíaca, pero llama la atención, al menos la experiencia es que cuando hay tanta lesión la serología suele ser positiva y esa es una discordancia que llama la atención. Entonces, claro, recomendar una dieta sin gluten de prueba teniendo en cuenta los efectos adversos que tiene hacer una dieta sin gluten, de cero, pues parece una buena opción, aunque el diagnóstico de enfermedad celíaca no esté confirmado en ese momento, pero sí que podría ser un instrumento útil. Santiago. Yo también creo que podría ser una opción, ¿no? Tenemos un caso de atrofia vellositaria efectivamente muy marcado para la edad que tiene la paciente, porque también a medida que aumenta la edad vemos que en el diagnóstico suelen aparecer casos como el que vimos anteriormente, ¿no? Con enteritis linfocítica o atrofias más leves. Entonces, bueno, llama la atención la atrofia marcada. Pero sin otros datos, bueno, pues podría ser una opción hacer una dieta sin gluten, sobre todo si está muy sintomática y ver luego la evolución, la respuesta clínica y analítica. Aunque de entrada, bueno, pues en estos casos yo también abriría un poco el abanico diagnóstico a otras posibilidades. No sé, digo, igual habría que hacer una colonoscopia viendo que tenía una colitis microscópica al caso anterior. Bueno, es broma, esto Sí. ahora veremos cómo evoluciona. Muy bien. Pues estamos ante un caso de atrofia vellositaria seronegativa en una paciente que tiene unos haplotipos de riesgo para enfermedad celíaca y en la cual se ha descartado hasta ahora infección gastrointestinal por parásitos. El tema de la atrofia vellositaria seronegativa, pues la verdad que es un tema apasionante, aunque no deja de ser controvertido. En esta diapositiva, que corresponde a la serie más grande de pacientes, 200 pacientes de un único centro del Reino Unido, se pudo ver cómo la enfermedad celíaca representaba la causa más frecuente de la atrofia vellositaria seronegativa, con algo más del 30% de los casos. Pero cerca del 70% de los casos esta atrofia era debida a otras causas, principalmente infecciosa, inflamatoria, fármacos, pero también tenían cerca del 20% de los casos que eran idiopáticos. Y de estos, un 70% la atrofia revirtió sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, con estos datos y otros autores que también han estudiado la atrofia vellositaria seronegativa, como Humberto Volta, han propuesto la siguiente estrategia de manejo. Dado el valor predictivo negativo del estudio genético HLA, sugieren hacer un estudio genético y, si este es compatible, iniciar de forma empírica una dieta sin gluten y valorar la respuesta clínica e histológica. En caso de que el estudio genético fuera negativo, habría que sugieren realizar otro tipo de pruebas complementarias para descartar otras causas de la atrofia. Y en este sentido, la reciente guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología recomienda la misma estrategia, es decir, testar el HLA y, si este es compatible, iniciar una dieta sin gluten de prueba. Y esto es lo que hicimos con nuestra paciente. Se inició en agosto del 2013, se inició una dieta sin gluten estricta y pobre en lactosa. Sin embargo, en los meses siguientes la paciente no mejora. Persisten deposiciones diarreicas, la hinchazón abdominal, así como los síntomas generales. La paciente incluso acude a urgencias en un par de ocasiones, pero la analítica general seguía sin mostrar alteraciones. Los anticuerpos antitransglutaminasa seguían siendo negativos. Se hizo también un perfil de autoanticuerpos para descartar algún tipo de enfermedad autoinmune, que resultó negativo. E incluso se ensayó tratamiento con rifaximina y probióticos pensando en la posibilidad de una disbiosis intestinal. La paciente no acaba de mejorar, el estado general se va deteriorando y en mayo del año 2014
consulta a otro especialista de aparato digestivo reclamando una segunda opinión. Y antes de seguir, voy a preguntar a mis compañeros, en un caso de atrofia vellositaria que sugiere enfermedad celíaca, pero que no responde a la dieta sin gluten, ¿qué actitud realizarían? ¿Remitirían a la paciente a un dietista nutricionista? Empezamos a solicitar otras pruebas diagnósticas y en este caso, ¿cuáles? Francesc, ¿qué te parece? Yo es que envío a los enfermos de entrada ya al dietista nutricionista, con lo cual este paso ya lo habría dado. Yo creo que hacer una dieta sin gluten bien hecha requiere de la colaboración del nutricionista. Y entonces yo lo hago siempre de esta manera, en colaboración siempre con el nutricionista de mi hospital. Cuando se ha recomendado una dieta sin gluten y no se obtiene la respuesta que uno espera, claro, hay dos disyuntivas, ¿no? Hay dos variables. Sí que habrá que buscar quizá otras causas, pero a lo mejor habrá también que confirmar que la dieta se ha hecho correctamente. Y el tema de la adherencia a la dieta ya sabemos que, bueno, que es un mundo, ¿no? De que sabemos que para los pacientes ellos consideran que siguen muy bien la dieta sin gluten, hay varias experiencias que lo confirman, y sin embargo cuando les miras los péptidos de gliadina en heces, en orina, se detectan, con lo cual quiere decir que ellos creen que hacen la dieta, pero realmente no la hacen tan correctamente. Entonces yo aquí me plantearía esas dos alternativas. Primero, confirmar que realmente la adherencia es la deseada y, en otro lugar, quizá plantear otros diagnósticos porque cada vez parece menos una enfermedad celíaca y más otra enfermedad generadora de atrofia intestinal. Sí, coincido con Francesc, ¿no? En el fondo, desde mi punto de vista, lo primero es asegurar que el paciente realmente consiga una dieta estricta sin gluten. Y como lo comentaba y como lo vemos en la consulta, los pacientes realmente creen y hacen una dieta sin gluten. Lo que pasa es que muchas veces hay gluten oculto, ¿no? O incluso en lugares que los pacientes no asocian con el consumo de gluten y que sí pueda estar. Y que pasa mucho. En el fondo tú lo empiezas a pesquisar cómo utilizan la preparación de los alimentos o colutorios o pasta de dientes donde hay ingesta involuntaria. O sea, muchos factores que podrían estar relacionados a que realmente no hagan una dieta estricta sin gluten. ¿Qué suerte tienes, Francesc, de tener un dietista nutricionista? Porque yo creo que la mayoría de hospitales tenemos que manejarnos con la dieta con el paciente, dándoles instrucciones. Muchas veces efectivamente hacen la dieta mal porque tienen muchas dudas. Nosotros lo que hacemos también es solicitar muchas veces la ayuda de o que contacten con las asociaciones de celíacos que, bueno, pues que complementan la información que nosotros podemos darle. Lo ideal sería tener un dietista nutricionista en todos los hospitales para apoyo, porque bueno, muchas veces el caso se complica, sobre todo si además tienen que hacer otras dietas y son diabéticos, que muchas veces tenemos pacientes diabéticos que a la vez son celíacos y ahí ya pues es muy difícil manejar los hidratos de carbono, la ingesta de hidratos de carbono. Y de todos modos, bueno, creo que aquí serían de utilidad, como ya mencionó Francesc, la realización de un test de péptidos de gliadina en heces, que bueno, si es positivo, pues habría que insistir ahí. Si es negativo, pues bueno, ya la duda aumentaría respecto a otras causas de atrofia vellositaria seronegativa. Yo valoraría ya, ampliaría un poco el abanico diagnóstico, como nos ha presentado antes Santos, de otras posibilidades, ¿no? de enfermedades con atrofia vellositaria diferentes de la celíaca. Muy bien, pues vamos a ver qué sucedió. Efectivamente, en este algoritmo de manejo de actuación en pacientes con sospecha de enfermedad celíaca que no responden a la dieta sin gluten, una de las primeras opciones es asegurar que el paciente no está consumiendo gluten de forma accidental y este hecho se descartó. La paciente había acudido a la Asociación de Celíacos y su dieta había sido revisada por la dietista nutricionista de la asociación. Hoy en día podemos determinar también los péptidos inmunógenos de gluten en heces o en orina
que te detectan pequeñas ingestas de gluten, en miligramos de gluten te lo pueden detectar. Sin embargo, en el año 2013 todavía no estaban disponibles este tipo de herramientas para el seguimiento. Descartado que la paciente estuviera haciendo ingesta accidental de gluten, los autores recomiendan excluir otras patologías que pueden coexistir con la enfermedad celíaca. Ya hemos visto en el caso anterior que la colitis microscópica o la giardiasis pueden coincidir en un mismo paciente. Igualmente, la insuficiencia pancreática exocrina a veces es más frecuente en las personas con enfermedad celíaca que en la población general. Igualmente, intolerancia a disacáridos o un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Pero también en este algoritmo los autores recomiendan revisar que el diagnóstico de la enfermedad celíaca se hubiera hecho de forma correcta. Y en este caso, esta diapositiva, cortesía del doctor Montoro, que hizo una excelente presentación sobre atrofia vellositaria seronegativa en el último congreso de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, vemos que aparte de la enfermedad celíaca tenemos causas inmunomediadas, que no parece ser el caso por las pruebas que se han realizado, causas infecciosas, en nuestra paciente se había descartado ya infección por parásitos, causas inflamatorias, como una enfermedad de Crohn, en nuestra paciente no se había realizado una colonoscopia. Y por último tenemos causas iatrógenas, fundamentalmente el consumo de determinados fármacos. Y en este sentido revisamos el historial médico de la paciente, el historial de tratamientos. La paciente era hipertensa y nos dimos cuenta que estaba tomando desde unos años atrás el Olmetec Plus, que es una combinación de olmesartán 20 e hidroclorotiazida. Y entonces empezaba a hablar de la enteropatía por olmesartán y decidimos sustituirlo por otro antihipertensivo. Y la mejoría clínica de la paciente fue espectacular. A las semanas habían mejorado los síntomas digestivos y el estado general, había normalizado el ritmo deposicional y la biopsia que se realizó en enero, es decir, 6 meses después de la retirada del olmesartán, vemos cómo hay una recuperación completa de la arquitectura vellositaria y a la inmunotinción para linfocitos CD3 vemos que ha disminuido claramente el número de linfocitos intraepiteliales, así como el número de linfocitos de la lámina propia. Y este caso que hoy seguramente nos parecerá sencillo, pues no lo fue tanto en el año 2013. El olmesartán es un fármaco muy utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, que no había demostrado efectos secundarios digestivos en los ensayos precomercialización. El fármaco se comercializó, me parece, en el año 2003 y los primeros trabajos describiendo esta enteropatía pues datan del año 2012-2013. Además, es un fármaco que tiene numerosos preparados comerciales, a veces combinaciones, que nos puede despistar sobre el empleo de este fármaco en los pacientes. Y estos son, en esta diapositiva vemos datos del registro español que se realizó entre los años 2011 y 2014, coordinado por la doctora Esteve y el doctor Fernando Fernández Bañares, en el que participamos 6 hospitales, se incluyeron 20 pacientes, la paciente del caso clínico está incluida en este registro y se pudo observar cómo la incidencia estimada era muy baja, alrededor de 22 casos por cada 10.000 pacientes que estaban tomando olmesartán durante más de 6 meses. En todos los casos, la enteropatía se asociaba a una diarrea grave, en ocasiones con signos de deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas e incluso insuficiencia renal. El mecanismo de esta enteropatía es desconocido, si bien hay una base inmunogenética, como viene apoyado por la presencia de los haplotipos HLA-DQ2 o DQ8 en cerca del 70% de los pacientes. Es frecuente su asociación a gastritis y colitis linfocítica
y la hipótesis que se maneja se desconoce el mecanismo patogénico, pero parece que el olmesartán alteraría vías proinflamatorias, inhibiendo el crecimiento celular en la matriz extracelular y induciendo la apoptosis. Ninguno de estos 20 pacientes respondió a la dieta sin gluten y todos los pacientes mejoraron tanto clínica como histológicamente tras la retirada del olmesartán. Y ya para terminar, vamos a pasar de atrofia vellositaria seronegativa a diagnóstico de enfermedad celíaca basada en criterios serológicos, como recomiendan las guías de práctica clínica de la EFSCAN para el diagnóstico de enfermedad celíaca en niños. Y me gustaría preguntar a mis compañeros qué opinan sobre el papel que desempeña hoy en día la biopsia duodenal como patrón de referencia para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿Francés? Es que realmente es una pregunta muy, muy interesante porque ahora disponemos de herramientas serológicas que son muy finas en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Pero de todas maneras la biopsia duodenal, al menos en el caso de los adultos, que es el que nosotros tenemos manejo, tiene un plus, porque te dice no solo la relación con el gluten, el diagnóstico de enfermedad celíaca, sino también la afectación intestinal que hay. Y yo creo que esa en el adulto es una información importante, porque ya sabemos que en los niños la recuperación después de la dieta es rápida y excelente y casi completa en general, pero en el adulto la recuperación no siempre es completa. Entonces, es importante tener un punto de origen, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo estaba esto al principio? Pues bueno, estaba de esta manera, y si las cosas van bien o van mal, ¿en qué punto están después? Y poder tener ese comparativo, yo creo que le da un valor añadido al tema de la biopsia, aparte de confirmar propiamente la enfermedad celíaca. Yo, desde luego, en el adulto sí que le recomiendo a mis enfermos, les hago la biopsia diagnóstica, al menos la inicial. La de seguimiento aún es más complicado, pero la inicial les recomiendo. Sí, yo también pienso así, porque, bueno, en los niños la mayoría de las veces las cosas están muy claras y los anticuerpos casi siempre están altos, pero en adultos suele ser al revés, las cosas casi siempre no están tan claras y o los anticuerpos no son tan altos o hay otros síntomas acompañantes o hay casos como los que acabamos de ver en los cuales solo con los anticuerpos no tendríamos un diagnóstico, no habríamos llegado al diagnóstico. Yo antes era más, bueno, pues todos necesitan biopsia. Yo creo que ahora, bueno, probablemente en un futuro próximo igual haya que seleccionar a lo mejor los casos, ¿no? Igual el adulto joven con muchos síntomas, con una serología muy positiva y bueno, pues que parece todo muy claro, pues a lo mejor en algunos casos se podría valorar o obviar el hacer la biopsia. A lo mejor tratarlos un poco como se trata a los niños, pero yo creo que la información que tenemos hasta ahora, los estudios en adultos, no son tan exhaustivos como en niños, principalmente de cara a la recuperación de la mucosa y luego de cara a la intensidad de esas lesiones, con lo cual, bueno, yo sigo pensando también que sigue siendo necesario, pero yo en algún caso que el paciente ha sido reacio a hacerla y estaba muy clara, bueno, pues lo hemos obviado y lo hemos tratado con niños, pero la mayoría sí seguimos haciéndola. Y la biopsia de seguimiento también, precisamente para detectar pues, los casos en los cuales a lo mejor hay que hacer un seguimiento más estrecho porque no recuperan la mucosa, ¿no? Que cada vez lo vemos más, casi la mitad de los pacientes siguen con atrofia a los 2-3 años del diagnóstico. Muy bien. Bueno, esta diapositiva vemos las recomendaciones de la EFSGAN para el diagnóstico de la enfermedad celíaca en niños. Ya en el año 2012 recomendaban que la biopsia duodenal no era necesaria para el diagnóstico de enfermedad celíaca en niños que presentaban síntomas y unos niveles de anticuerpos antitransglutaminasa por encima de 10 veces su valor normal, confirmado por positividad de anticuerpos antiendomisio y un estudio genético HLA compatible. En la actualización del año pasado ya dicen que incluso no es necesario realizar estudio genético HLA ni que el niño presente síntomas. Y en los adultos también se ha visto que
unos niveles muy altos de anticuerpos antitransglutaminasa tisular tienen un valor predictivo positivo del 100% para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. E incluso hay estudios en cohortes de pacientes, como este estudio finlandés, en el cual valoraron la eficacia de los criterios basados en serología, que ellos consideraban anticuerpos antitransglutaminasa por encima de 10 veces su valor normal, junto con positividad de anticuerpos antiendomisio y estudio genético HLA, DQ2 o DQ8, y observaron cómo los pacientes que cumplían estos tres criterios, la eficacia del diagnóstico de enfermedad celíaca era del 100%, independientemente de la probabilidad preprueba. Es decir, en este estudio analizan tres cohortes de pacientes. Una cohorte de algo más de 400 pacientes con sospecha clínica de enfermedad celíaca, otra de más de 2.000 pacientes o familiares de pacientes con enfermedad celíaca y más de 2.500 pacientes de población general a los cuales previamente los habían incluido en un estudio de cribado. Y vieron cómo en todos ellos la eficacia fue del 100% y globalmente hubieran evitado un tercio de las endoscopias. Y esto, pues claro, tiene ventajas de cara al paciente porque evita molestias innecesarias y por otra parte también tiene ventajas económicas porque reduce costes en el diagnóstico. Sin embargo, a diferencia de los niños, en los adultos es muy frecuente la persistencia de la atrofia vellositaria. Como vemos en esta diapositiva, que corresponde a la presentación, a la excelente presentación que realizó el doctor Fernando Fernández Bañares en el reciente congreso de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, vemos que los pacientes adultos presentan atrofia vellositaria persistente pues, en alrededor del 50% de los casos tras 2 años de seguimiento. Y este hecho es importante porque la atrofia vellositaria persistente se ha relacionado con más riesgo de osteoporosis, más riesgo de fracturas patológicas o incluso más riesgo de neoplasias intestinales. Este es los resultados del estudio CADER, un estudio multicéntrico realizado en nuestro país que coordinó el doctor Fernando Fernández Bañares. Participamos 8 centros, se incluyeron 76 pacientes con atrofia vellositaria y serología celíaca positiva y se realizó un seguimiento de 2 años con un control estricto de la dieta sin gluten. Y a pesar de que más del 90% de los pacientes realizaban de forma correcta la dieta según el control por el dietista, a los 2 años más del 50% de los pacientes del estudio presentaban atrofia vellositaria persistente. Y esto sin que hubiera una correlación con la mejoría clínica ni con la mejoría serológica. En más del 70% de los pacientes mejoraron tanto clínica como serológicamente. Y cuando se realiza el análisis multivariable se pudo comprobar cómo la edad era el único factor de riesgo que se asociaba a atrofia vellositaria persistente. De tal manera que en pacientes mayores de 30 años la frecuencia de atrofia vellositaria persistente pues estaba cerca del 70%. Por tanto, y de acuerdo con la opinión de mis compañeros, creo que hoy en día la biopsia duodenal sigue siendo recomendable para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad celíaca en adultos. Y dado que se ha hipotetizado que estos pacientes con atrofia vellositaria persistente podrían tener una sensibilidad aumentada a la ingesta de pequeñas cantidades de gluten en la dieta, van a ser pacientes que van a precisar un mejor control dietético. Y en este sentido, aprovechando que contamos con Tamara Ortiz, dietista nutricionista, me gustaría preguntarle qué opina ella de esta dieta ultra estricta en estos pacientes. Sí, Santo. Efectivamente, lo que comentábamos al principio de tu presentación, en el fondo hay que asegurar
primero, ¿no?, que los pacientes llevan realmente una dieta estricta sin gluten e incluso asegurando que los pacientes lleven una dieta estricta sin gluten, valorar si esa ingesta mínima de gluten permitido para los pacientes celíacos que bordean los 50 miligramos de gluten al día, ¿no?, quizás pueda ser demasiado para ellos porque presentan una sensibilidad mayor. Un segundito para que avance. Entonces, como te comentaba, algunos pacientes requieren una indicación adicional a la dieta estricta sin gluten, y ante esto, hasta el año 2020 teníamos dos posibilidades, hoy en día solo una. La primera es que sugerir a los pacientes, recomendar a los pacientes que eviten o que reemplacen las compras excesivas de alimentos sin gluten por alimentos naturales, porque aunque sean alimentos sin gluten, si consumen 10 o 20 alimentos sin gluten al día, probablemente esa ingesta cubra el mínimo recomendado para los pacientes celíacos en general, pero que sea excesivo para ellos. Entonces, una primera indicación es disminuir o reemplazar los alimentos sin gluten por alimentos naturales, para disminuir la ingesta. Y la otra indicación que se daba hasta el 2020, pero que ya no tenemos asequible, es que eligieran los productos con el etiquetado, el sello FASE. Los productos en general de la espiga varada es un certificado que consta de que el alimento tiene hasta 20 partes por millón de gluten, es decir, 20 miligramos por kilogramo de alimento. Y el certificado FASE hasta el 2020 certificaba una cantidad de 10 partes por millón, que incluso muchos países, Estados Unidos, Argentina, Brasil, tiene ese certificado de 10 partes por millón. Pero por un acuerdo, la nueva ley del 2020 para homogeneizar los alimentos dentro de la Comunidad Europea, todo se ha homologado a 20 partes. Entonces, claro, era una buena herramienta para que los pacientes muy sensibles al gluten disminuyeran su ingesta, ¿no? Elegir alimentos con certificado FASE, y eso ya hoy no. Entonces, básicamente reemplazar los alimentos. El segundo punto es que hasta hace un tiempo atrás la avena era un alimento que se restringía en los pacientes celíacos, pero que en los últimos estudios se ha evidenciado que la proteína de la avena, la avenina, puede resultar o puede ser segura. Una avena sin gluten, no contaminada con gluten, podría ser segura en los pacientes celíacos. Pero hay algunos estudios que demuestran que en cierto porcentaje de pacientes puede que la avenina, la proteína de la avena, podría ser tóxica para algunos pacientes, que también depende mucho de la variedad de cultivo. Entonces, en estos pacientes que son muy sensibles, además, se les recomendaría evitar la avena como un alimento que hoy en día sí está indicado siempre sin gluten para los pacientes celíacos, ¿no?, pudiendo ocasionar toxicidad. La contaminación cruzada, como las recomendaciones que le damos a los pacientes para evitar la contaminación cruzada, examinar las trazas de gluten en los medicamentos, que ese puede ser un factor que no se pueda estar considerando y que debemos de observarlo. Hay algunos excipientes que contienen gluten sin mencionarlo específicamente y debemos de conocerlo, ¿no? Por ejemplo, el color caramelo, que uno no se podría imaginar, y es un producto que podría contener gluten. Y de forma paralela valorar la reducción dentro de una dieta estricta sin gluten ante una atrofia vellositaria persistente, la reducción de ciertos azúcares, lactosa, fructosa, sorbitol, por problemas de malabsorción secundaria a esta atrofia vellositaria. Y por último, determinar que, como tú bien decías, pacientes, por ejemplo, con esta atrofia vellositaria, mayor riesgo de osteoporosis, ¿no?, el control de la salud ósea, también se ha determinado que los pacientes con una atrofia vellositaria subtotal o total, de forma significativa, tienen un déficit, ¿no?, de hierro, de ácido fólico y vitamina B12. Por lo tanto, son micronutrientes que deberían de tenerse en consideración para evitar anemias ferropénicas megaloblásticas secundarias a la atrofia y dar una correcta indicación nutricional o suplementaria. Santo. Muy bien, muchas gracias, Tamara Santos, muy clarificador. El último caso va a tratar sobre otra dificultad que nos encontramos en la práctica diaria, y es que el gluten, aparte de dar la enfermedad celíaca o la alergia, nos hemos dado cuenta en los últimos años que puede dar también problemas
del tipo de hipersensibilidad o de sensibilidad a componentes de la harina del trigo y que han venido a dificultar el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. Y yo por esto le queríamos preguntar al doctor Santiago Vivas cómo podemos distinguir la enfermedad celíaca como tal de estas situaciones de sensibilidad al trigo o al gluten contra la enfermedad celíaca. Creo que tienes el micrófono cerrado, Santiago. Ahora. Ahora sí, se me oye, ahora. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias Francesc, gracias también a la Sociedad Española de Patología Digestiva y al Instituto Dr. Sharp por esta iniciativa. Y como bien dices, bueno, pues la sensibilidad al trigo es un tema, una entidad que cada vez es más frecuente, como vamos a ver. Lo vamos a intentar ilustrar a través de un caso que tuvimos hace 2 años en nuestra unidad y que, bueno, pues casos como este se repiten con diferentes variantes a lo largo de nuestra consulta. Se trataba de una chica de 37 años que, bueno, pues ya llevaba con síntomas digestivos así de dolor, tendencia a la diarrea, de unos 3 años de evolución. Ya la habían visto otros compañeros que habían dicho, bueno, pues que tenía un síndrome de intestino irritable tipo diarrea. Se controlaba pues con su especialista en atención primaria que le, bueno, pues facilitaba tratamiento sintomático. Y bueno, como cada vez tenemos más información respecto a la enfermedad celíaca, al gluten, todo esto, pues una vecina le había dicho, mira, deja las harinas porque eso te va a ayudar a mejorar. Yo ahora hace tiempo que no lo como, mira la televisión porque salen famosos que cada vez se come menos de esto. Bueno, el caso es que ella estuvo haciendo los 6 meses y estaba encantada. Pero claro, volvió a su médico y le dijo, ¿yo realmente soy celíaca o no? Entonces su médico nos la manda a la consulta y quiere confirmar eso. Su médico le había hecho ya una analítica con unos anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA, también con unos niveles de IgA normales y un título negativo. Entonces, claro, nosotros vemos a esta paciente y bueno, ya hemos visto en el primer caso que bueno, pues hay gente que disminuye la ingesta de gluten o, como en este caso, la restringe totalmente y mejora totalmente de los síntomas como esta chica. Entonces, bueno, lo que nos tenemos que plantear en la consulta o lo que nos preguntamos es, ¿tiene una sensibilidad al trigo no celíaca? ¿Tenemos ya una serología negativa? No hacemos nada más. O bien, tenemos que completar estudios y no quedarnos ahí, porque aunque la paciente esté contenta y nos diga que está mejor y eso, pues no sé. Entonces, ¿qué opináis, Francesc y Santos, en este caso? Sí, desde luego es una situación frecuente, vamos, casi rutinaria, pero muy compleja. De hecho, lo que hace al síndrome del intestino irritable, uno de los tratamientos que se han considerado es la exclusión del FODMAP y dentro del FODMAP entraría el gluten. Hay unas guías de la Sociedad Española de Patología Digestiva de recomendaciones nutricionales en el síndrome del intestino irritable y uno de los apartados es la exclusión del FODMAP en este tipo de pacientes. Que claro, la exclusión del gluten puede mejorar otras cosas que no son estrictamente la enfermedad celíaca y es posible que sea la situación de esta paciente. Además, la interpretación de la serología de las pruebas de la enfermedad celíaca en una enferma que no está consumiendo gluten, pues es muy difícil porque ya de por sí se negativizan. Con lo cual, en este momento es difícil asegurar si la enferma es realmente celíaca o no. Claro, quizá una posibilidad sería decirle, oiga, pues vuelva a consumir gluten y repetimos las pruebas tomando gluten y entonces vamos a ver realmente si hay criterios de enfermedad celíaca o no. No sé cómo lo veis. Yo opino que la sensibilidad al trigo no celíaca no deja de ser un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto,
Entonces, estos pacientes hay que descartar inicialmente la enfermedad celíaca y también una alergia al trigo. Entonces, yo completaría el estudio diagnóstico con estudio genético HLA de Q2, de Q8, de tal manera que si es negativo, pues ya excluimos enfermedad celíaca, y en caso de que fuera positivo, pues como ha sugerido el doctor Casellas, le diría a la paciente que volviera a tomar gluten para realizar nueva serología y nuevas biopsias de duodeno. Efectivamente, pues estamos ante una situación muy frecuente, no solo en la consulta, sino a nivel global. Este estudio reciente que ha analizado la prevalencia de sensibilidad al trigo automanifestada en la población o por los pacientes que acuden a la consulta, vemos que más del 10% de la población manifiesta tener esta sensibilidad al trigo de algún modo, con lo cual estamos ante un problema de una magnitud enorme comparado con lo que tenemos de enfermedad celíaca conocida, que estamos alrededor del 1% de la población, en teoría, aunque diagnosticada menos. Entonces, bueno, pues es un problema que nos va a seguir llegando en los próximos años y tenemos que, bueno, pues efectivamente manejarlo desde el punto de vista de, bueno, pues una paciente que ha dejado el gluten, con lo cual no tenemos un diagnóstico. O sea, los anticuerpos, toda la serología que se utiliza de cribado para la enfermedad celíaca, en este caso no tiene utilidad porque va a ser negativa y no nos lo excluye. Entonces, aquí efectivamente la genética tiene un papel importante porque en el caso de que sea negativa ya nos va a excluir la enfermedad celíaca con una elevada, muy elevada probabilidad, cercana al 100%, y bueno, pues ya podríamos pensar en sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo no celíaca. Pero bueno, en caso de que sea positiva, pues hay que intentar que coma gluten, como nos decía antes Tamara, pues unos 10 gramos al día, que bueno, pues consiste alrededor de 4 rebanadas de pan repartidas a lo largo del día, y volver a repetir la biopsia y los anticuerpos, junto con la utilización de otras técnicas que vimos en el algoritmo que propone la guía del Ministerio, como puede ser la citometría de flujo, el análisis de poblaciones linfocitarias en duodeno por citometría de flujo. En este caso se lo explicamos a la paciente que, bueno, pues que no podemos decirle si es o no celíaca con los datos que tenemos hasta el momento. Ella nos dice que está muy bien y que le da mucho miedo reintroducirlo porque, bueno, pues no quiere volver a pasarlo mal. Ella ahora está muy bien y no quiere. Entonces, bueno, pues le decimos que vamos a hacer una analítica para determinar el haplotipo HLA de Q. Y bueno, pues en este caso es positivo o muestra un haplotipo, un fenotipo de Q2 heterocigoto, con unos títulos de nuevo de anticuerpos antiglerina, daminada, IgA, IgG, con niveles de anticuerpos, con niveles de inmunoglobulina normales. Con lo cual, bueno, pues estamos en la situación de partida. El siguiente paso sería pues lo que hemos comentado, hacerle una biopsia duodenal. Tenemos que reintroducir el gluten, es imprescindible reintroducirlo para completar el estudio. Tenemos que hacerlo lo antes posible porque todo esto son preguntas que nos pueden hacer el paciente en la consulta. Lo podemos demorar o tenemos que decirle, no, esto hay que diagnosticarlo ya, no puedes estar comiendo sin gluten. Entonces, bueno, me gustaría también vuestra opinión respecto principalmente a completar el estudio con la biopsia, como tú bien hablaste antes, Santos, de que sigue siendo necesaria, si hay que hacerla para completar el estudio y si hay que hacerla siempre en dieta con gluten o podemos hacerla en dieta sin gluten de algún modo, y si esto se puede demorar o no. ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que una biopsia duodenal hay que hacerla, pero no estoy seguro que hacerla cuando está con exclusión de gluten sea el mejor momento. Yo en todo caso le sugeriría que volviera a consumir gluten y entonces hacer la biopsia. Interpretar la biopsia cuando hay una exclusión de gluten es difícil, porque si la biopsia es normal, entonces es que es una buena respuesta a la exclusión del gluten, o es que ya no era una celíaca y ya era normal antes del gluten. Es un poco difícil de interpretar. Que hay que llegar al diagnóstico, yo creo que sí, quizás no es una situación de urgencia, pero sí que habría que intentar llegar
al diagnóstico y la reintroducción del gluten, al final parece que va a ser una manera de hacerlo. Sí, yo pienso igual. Yo creo que hay que realizar una biopsia duodenal, a ser posible con citometría de flujo y previa reintroducción del gluten para completar el estudio. Con respecto al tiempo, un poco depende de la ansiedad que tenga la paciente por conocer el diagnóstico. Muchas veces, si la paciente está bien con la dieta sin gluten, no le supone ninguna alteración en la calidad de vida, pues el diagnóstico se puede demorar. Yo creo que esto muchas veces lo negocias con el paciente. Perdona, perdonad, un Sí. apunte, y es porque estoy viendo preguntas de la audiencia y has hablado del linfograma y he visto que hay una pregunta de la audiencia, porque no sé si nos va a dar tiempo a hacerlas, y preguntan sobre el linfograma. ¿El linfograma hay que hacerlo siempre? ¿Qué beneficios aporta hacer el linfograma en la biopsia duodenal? ¿Vuestra experiencia cuál sería en este sentido? Pues yo creo que tanto en el caso que nos presentó antes Santos de una atrofia vellositaria seronegativa, como en el caso que presentaste también tú de una enteritis linfocítica con serología negativa, como en este caso que ha retirado el gluten de la dieta, en todos ellos el linfograma puede tener un papel. Porque, bueno, en los casos donde se está consumiendo gluten y la serología es negativa, bueno, pues tenemos una histología que hay que valorar y aquí el linfograma, pues sobre todo la presencia de gamma deltas elevados y la disminución de linfocitos T3 negativos, pues puede confirmar el diagnóstico, ¿no? Y en este caso, la ventaja que tiene el linfograma intraepitelial analizado por citometría de flujo es que la elevación de gamma delta dentro de este linfograma del celíaco, cuando hace la dieta sin gluten, no se normaliza, sigue siendo elevada a pesar de hacer una dieta sin gluten. Se normaliza la presencia de CD3 negativos, pero los gamma delta siguen siendo elevados. Entonces, en estos casos puede ser útil, pero siempre yo creo que es más útil en los casos anteriores, porque en este caso siempre nos va a quedar la duda de, bueno, puede haber otras entidades que también aumentan los gamma delta. No tenemos una histología con atrofia o con enteritis linfocítica. Entonces, bueno, en mi opinión en este caso podría ser muy útil, pero en los dos anteriores, vamos, por supuesto que se podría, si lo tenemos disponible, utilizar. No sé si quieres comentar algo, Santos, respecto a esta pregunta. Opino lo mismo, estoy completamente de acuerdo. Hoy en día la citometría de flujo, el linfograma intraepitelial, se ha convertido en una herramienta diagnóstica fundamental para el diagnóstico de los casos dudosos de enfermedad celíaca. Nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico y sobre todo a agilizarlo. Bueno, pues siguiendo con el caso, bueno, simplemente aquí quería recalcar que la sensibilidad al trigo no celíaca se asocia con gran frecuencia al síndrome de intestino irritable, como ya comentó antes Francesc. De hecho, en el intestino irritable muchas veces ya recomendamos una dieta baja en trigo, baja en harinas para evitar los síntomas. Bueno, comentado con la paciente, como ya se dijo aquí también, se decide esperar, se decide hacer una revisión y se decide en este momento hacer una prueba adicional porque, bueno, yo en la consulta también les pregunto muchas veces por el tema de los lácteos, ¿no? Si consumen mucho lácteo, ¿no? En este caso una chica joven, bueno, pues ella me dijo que sí, que consumía pues leche, le gustaba tomar yogures todos los días, el queso también le gustaba, entonces, bueno, pues le hicimos un test de malabsorción de lactosa que resultó positivo. Además, con síntomas de intolerancia le hicimos el test con hidrógeno, analizando hidrógeno y metano en aire expirado. Después de darle lactosa y resultó positivo. Entonces, bueno, pues de acuerdo con ella, negociamos retirar la lactosa de la dieta, que bueno, pues era sencillo, y probar durante un tiempo a reintroducir el gluten poco a poco, progresivamente. Ella lo consiguió, nos viene a la consulta a los 6 meses y que, bueno, pues que ha estado en el último mes, nos confirma que por lo menos más de 4 rebanadas al día de pan estaba tomando. Entonces programamos un nuevo control analítico y una biopsia duodenal. Entonces, bueno, pues aquí la serología celíaca fue nuevamente negativa a pesar de tomar, de ingerir gluten, y la biopsia duodenal y gástrica fueron también normales. Pues la biopsia gástrica, porque es importante también hacer biopsias de antrocuerpo gástrico
entérico cuando hacemos una biopsia con sospecha celíaca, porque una de las causas de enteritis linfocítica puede ser la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, bueno, si tenemos ya un Helicobacter pylori y hubiera dado un MARS1, pues a lo mejor, bueno, pues tendríamos que valorar esa posibilidad de que fuera la causa de la enteritis. Y así ya lo tenemos hecho. Ya, entonces tenemos ya que una paciente que no tolera la lactosa y que no tolera el trigo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de sensibilidad al trigo no celíaca? ¿La dejamos con una dieta baja en gluten y lactosa o seguimos y llegamos al diagnóstico? Yo, si os parece, sigo y así dejamos algún tiempo para preguntar a la audiencia, porque si nos paramos más ya estamos terminando. Entonces, bueno, pues simplemente la sensibilidad al trigo y la enfermedad celíaca son muy parecidas en algunos datos, pero muy diferentes en otros. Bueno, la prevalencia ya la hemos visto, los síntomas suelen ser mucho más intensos en la sensibilidad al trigo no celíaca. Tenemos que los anticuerpos son o suelen ser positivos en la enfermedad celíaca y suelen ser siempre negativos en la sensibilidad al trigo, y la biopsia, desde luego, intestinal, duodenal, siempre es normal. ¿Qué problema tenemos? Que no tenemos un test o un patrón oro para diagnosticar la sensibilidad al trigo no celíaca y hay que hacer un diagnóstico de exclusión. Y aquí entra el papel de las guías clínicas. La última es del 2011 o consenso respecto al diagnóstico, donde nos hablan que después de un tiempo, habiendo retirado el gluten con mejoría, habría que hacer un estudio doble ciego dándole al paciente en dieta sin gluten una harina con gluten durante un tiempo, un periodo de lavado de una semana y otra semana por lo menos haciendo otra harina sin gluten y registrando síntomas mediante un cuestionario de calidad de vida gastrointestinal. Esto en la práctica clínica es muy difícil de hacer. Y luego, además, han salido estudios, precisamente nuestro compañero Javier, en un reciente metaanálisis ha visto que cuando se hace esto, la mayoría de los síntomas no los desencadena el gluten. O sea, mediante este doble ciego solo diagnosticaríamos o sería positivo un 16% de los pacientes aproximadamente, con lo cual una gran parte de esta población no tendría el gluten como origen de sus síntomas. Lo mismo en este otro estudio también del 2018, donde se ve que la mayoría de los síntomas o donde realmente no hay diferencia significativa en estos pacientes es cuando toman o consumen los fructanos que contienen las harinas de trigo y no el gluten, que realmente su implicación para los síntomas es menor. Esto ha llevado a que, bueno, pues que estemos hablando ahora de sensibilidad al trigo no celíaca y no de sensibilidad al gluten, porque, bueno, pues hay muchos otros componentes, principalmente los hidratos de carbono no absorbibles, los famosos FODMAPs, también otras proteínas, como los inhibidores de la amilasa tripsina, bueno, que no vamos a entrar en detalle en la fisiopatología de esta entidad, pero que pueden jugar un papel importante y no solo el gluten. Nosotros en este caso le dimos el diagnóstico de sensibilidad al trigo no celíaca y descartamos una enfermedad celíaca, que era lo importante y lo que a ella le preocupaba. Le dijimos también que tenía una malabsorción de lactosa con síntomas de intolerancia y le dijimos que podía restringir la ingesta de trigo y lactosa que ella tolerara, que intentara buscar un equilibrio nutricional, y por nuestra parte no le dimos seguimiento clínico. Entonces dejo estas cuestiones para Tamara ya para finalizar, para que nos diga qué le parece lo que hemos hecho, lo que hicimos con esta paciente. Claro, el tema es cuáles son los criterios de cada persona para valorar cuál es la dieta adecuada o equilibrada para seguir ella, ¿no? O cuánto gluten es mucho gluten para ella, o trigo es mucho trigo para ella. Entonces, será importante realizar un seguimiento nutricional, un abordaje nutricional, básicamente porque los pacientes, a diferencia de un enfermo celíaco, como sabemos, ¿no? Un paciente con sensibilidad al gluten, o más bien sensibilidad al trigo, porque hay otros componentes de otras proteínas del trigo que podrían estar desencadenando la sintomatología, la dieta podría ser sin gluten estricta o podría ser reducida en gluten, ¿no? En el fondo podemos hacer una reducción del gluten sin tener que quitarlos todo de la dieta. Y como tú bien decías, Santiago, probablemente el gluten no sea la única proteína que desencadene los síntomas, sino que en su gran mayoría se ha visto que pueden ser los inhibidores de amilasa tripsina.
Y dentro de la fisiopatología de por qué estas proteínas de los inhibidores de amilasa tripsina podrían ocasionar esta sensibilidad, ¿no? Tiene que ver porque hay mecanismos relacionados con los receptores TLR4 que podrían ocasionar una respuesta inmune. Y eso es importante destacar porque la fisiopatología de la enfermedad celíaca, de la sensibilidad al gluten no celíaca, es desconocida. De hecho, como comentaba Santos, es por exclusión, pero parece ser que hay mecanismos inmunes, al menos inmunes innatos, ¿no? No adaptativos, que podrían estar mediando una cierta inflamación local a través de los receptores TLR4, al menos en lo que se ha evaluado, ¿no? En los estudios más básicos. Y por lo tanto, deberíamos de valorar también la restricción por un determinado tiempo de los inhibidores de tripsina amilasa, que habitualmente coinciden con el trigo, ¿no? Y también de los fructanos, que no solamente están en trigo, sino que también en algunos vegetales, y que podrían estar ocasionando síntomas que no se resuelvan solo con la restricción del trigo, ¿no? Luego, el abordaje nutricional también tiene que ver con tratar la sintomatología o con aliviar la sintomatología de los pacientes. Sabemos que en este tipo de pacientes la sintomatología más frecuente es distensión abdominal, meteorismo, flatulencia, alternancia de estreñimiento, diarrea, ¿no? Tipo muy asociado a un síndrome de intestino irritable, como comentaba Francesc y Santiago. Por lo tanto, se valora desde un punto de vista no solamente reducir el trigo, sino que los FODMAP, incluyendo dentro de los FODMAP el trigo, los fructanos, pero además se valora la restricción dentro de este FODMAP de agentes que pueden ser hiperosmóticos y favorecer los procesos diarreicos, la alternancia de diarrea-estreñimiento, como son los polioles, ¿no? Sorbitol, manitol, xilitol, que son por lejos los que generan mucha sintomatología digestiva, que impide la absorción de la fructosa y que por lo tanto podría complicar la sintomatología del paciente. Y además, dentro de todo este abordaje para mejorar la calidad de vida de los pacientes, probablemente reducir el consumo de fibra soluble, en este caso, a diferencia del caso que planteaba Francesc, era la insoluble, porque la fibra soluble es la que genera mayor gases, metano, hidrógeno, butano. Entonces, con estas indicaciones que podrían ser más allá de solamente el trigo y la lactosa, ¿no? Podríamos mejorar la sintomatología de los pacientes, disminuyendo ciertos componentes, reemplazándolos por otros para evitar carencias nutricionales. En un paciente con sensibilidad al trigo no celíaca se valora un periodo de 1 o 2 años de una dieta sin gluten o reducida en gluten y luego iniciar después de este tiempo una introducción paulatina. La introducción paulatina hace referencia de iniciar con 4 gramos del gluten al día, que podría ser, como decía Santiago, una rebanada y media, ¿no? Si a 10 gramos son 4 rebanadas, empezar con 4 gramos de gluten al día y evolucionarlo a 8 o a 12, en un periodo después de 1 año o 2 años de este tipo de dieta. Luego se valora una reintroducción de dieta FODMAP. Una dieta FODMAP habitualmente para un colon irritable, un síndrome de intestino irritable, se recomienda durante 4 o 6 semanas de manera estricta y luego reintroducirla, porque si no se realizan dietas carenciales, que es lo que hay que evitar en este tipo de pacientes, que como tienen miedo a estar malos, restringen muchas cosas más de lo que deberían. Valorar la reintroducción de la lactosa, que podría ser secundaria. Y hablo de secundaria porque, claro, aquí hablamos de que hay una biopsia normal, ¿no? Sin embargo, dentro de los mecanismos fisiopatológicos sabemos que puede haber cierto infiltrado de eosinófilos por activación de TLR4. Por lo tanto, igual la mala absorción de la lactosa que diagnosticaron Santiago incluso podría ser secundaria a esta sensibilidad al trigo, ¿no? Y por supuesto determinar la calidad de la dieta, que muchos pacientes restringen, como comentábamos, más de lo que deberían de restringir. Eso sería como el abordaje general, ¿no? En un paciente con sensibilidad al trigo no celíaca. Muchas gracias, Tamara y Santiago. Hasta aquí los 3 casos y ahora nos gustaría poder dar pie a alguna de las preguntas de la audiencia. Ya tengo que pedir desde ahora excusas a la audiencia porque es imposible que podamos ver todas las preguntas porque no hay tiempo material. Pero sí que aunque sean un par de ellas, me gustaría pasároslas a ver vuestra opinión. Hay varias preguntas que se refieren al uso de péptidos inmunogénicos del gluten en la orina o en las heces. ¿Los utilizáis habitualmente? ¿Qué experiencia tenéis? Nosotros nos gustaría utilizarlos, pero no podemos porque todavía no los tenemos disponibles en nuestro hospital. Los hemos utilizado en el contexto de ensayos clínicos y la experiencia es buena. Yo creo que ayuda mucho
a salir de dudas, sobre todo en aquellos pacientes que no acaban de responder a la dieta sin gluten, porque nos va a permitir descartar que el paciente pueda estar ingiriendo de forma accidental pequeñas cantidades de gluten. Nosotros sí llevamos ya mucho tiempo utilizándolos y realmente son muy útiles en dos situaciones. Una, cuando nos encontramos con, bueno, pues con persistencia de atrofia biositaria, persistencia de síntomas, o sea, la celíaca que no responde a la dieta y que, bueno, pues que en este caso además no tenemos un dietista que nos apoye. El paciente siempre dice que no está comiendo gluten. Entonces es un método objetivo para, bueno, pues reforzar, decir, mira, si estás comiéndolo, bueno, pues muchas veces ayuda a que sea consciente de que está haciendo transgresiones a lo mejor inadvertidas, pero otras veces pues pequeñas transgresiones que sí conoce. Entonces a nosotros sí nos resulta muy útil en ese aspecto. Y luego lo utilizamos también en muchas ocasiones para los familiares celíacos cuando hacemos, nos los envían para diagnóstico y preguntamos si están haciendo una correcta dieta y nos dicen, como en el caso tuyo, Francesc, que ya, bueno, pues como tienen un hijo celíaco, a nosotros nos envían a la consulta a todos los padres de los niños celíacos para hacerles el cribado. Entonces ya de entrada, si tenemos dudas de que estén haciendo una correcta dieta, les hacemos el análisis de los chips. Utilizamos siempre el de heces porque es el que tenemos en el hospital y además es el que, a diferencia del de orina, permite detectar ingesta de gliadina en los últimos 4 o 5 días. El de orina solamente en las últimas 24 horas, con lo cual, bueno, pues es más sencillo a lo mejor para el paciente que tiene síntomas después de comer fuera o de hacer una comida, decir, ¿tendría gluten eso? Pues lo come y al día siguiente en la orina lo detecta. Pero para nosotros en hospital es más útil el de las heces. También preguntar si en un paciente seropositivo el diagnóstico de celiaquía puede realizarse con linfocitosis y atrofia, pero sin hiperplasia de criptas. ¿Es realmente necesario tener todos los criterios para hacer el diagnóstico histológico? En mi opinión, en este caso, o sea, respecto a este comentario, yo creo que lo más importante a la hora del diagnóstico de la enfermedad celíaca es tener un buen patólogo. Sí. Un buen patólogo que, bueno, pues que sepa interpretar las biopsias, porque esa pregunta, yo si se lo digo a mi patólogo me va a decir que hay que revisar la biopsia porque no le encaja, que no tenga hiperplasia de criptas y tenga atrofia biositaria. O sea, puede haber enteritis sin hiperplasia, pero atrofia sin hiperplasia, no lo sé, me genera muchas dudas. No sé tú, Santos, que tienes mucha experiencia también, pero yo creo que el patólogo aquí es fundamental. Nosotros en León tenemos la suerte de contar con 2 patólogos que, vamos, es excepcional que haya errores de algún tipo en la anatomía patológica. Opino igual que tú. Hay que disponer de un patólogo con experiencia y el tema de la hiperplasia de criptas yo creo que cada vez se le está restando importancia. O sea que yo lo consideraría un hallazgo menor. Yo daría más relevancia a la atrofia vellositaria y sobre todo al aumento de linfocitosis intraepitelial. Y para terminar, la última pregunta que podemos pasar sería, me parece además muy interesante porque tiene que ver con si la detección tardía sería la causa de enfermedades asociadas. Uno de los problemas que tenemos es que la demora diagnóstica en la enfermedad celíaca aún es excesiva y quizá esto tiene consecuencias, como preguntan, por enfermedades asociadas o también por la demora en el control de la aplicación de la dieta, si esto después va a tener consecuencias. ¿Vosotros qué opinión tenéis? Nosotros, yo opino que sí, que hoy día, bueno, pues vemos los casos que diagnosticamos más tardíamente, son los que luego más tardan en recuperar, no solo histológicamente, sino luego pues déficits nutricionales, ferropenia, presencia, cuando hacemos uno dentro del estudio del celíaco, siempre, bueno, pues sobre todo el celíaco mayor de 30 años, sobre todo mujeres o ya en edades un poco mayores, es hacer una densitometría ósea. Y los casos que nos encontramos de osteopenia, osteoporosis marcada, siempre son casos que llevan mucho tiempo con síntomas y que no han sido diagnosticados. Con lo cual yo creo que el diagnóstico precoz es fundamental. De ahí la guía del ministerio que presentaste ahí, Francesc, y de, bueno, pues de todo el conocimiento del personal sanitario, no solo de los especialistas en digestivo o dietistas, sino de todos los profesionales sanitarios para detectarlo lo antes posible.
Sí, completamente de acuerdo con Dietistas, Santiago. los dietistas recomendáis, cuando os preguntan, oye, ¿y si elimino el gluten de la dieta? ¿Recomendáis hacer primero un cribado de enfermedad celíaca? Claro. O sea, Ujú. si el paciente presenta síntomas compatibles con una enfermedad celíaca, lo primero es derivar al digestivo, ¿no? O sea, eso es lo primero, hacer un cribado de enfermedad celíaca y luego tratar. Porque probablemente si se trata antes de hacer el diagnóstico, no se puede hacer diagnóstico porque salen falsos negativos, ¿no? Entonces, es lo primero. Ujú. Sí, es verdad que se hace un análisis, una encuesta denominada recordatorio 24 horas, donde nos permite evaluar si existen carencias nutricionales. Y si vemos carencias nutricionales, se puede tratar de manera concomitante, ¿no?, esas carencias nutricionales, pero no hacer un tratamiento de un paciente con enfermedad celíaca sin ser diagnosticado previamente. Muy bien. Tenemos que cerrar aquí por imperativo técnico. Quería daros las gracias, Tamara, Santiago, Santos. Yo la verdad personalmente he aprendido muchas cosas hoy. Estoy seguro que la audiencia también habrá aprendido y le habrá sido muy útil esta sesión. Quiero agradecer a la audiencia que hemos llegado a picos de más de 300 asistentes, o sea, ha sido un auténtico éxito y les agradezco su participación. Y quiero agradecer de nuevo al Dr. Shah Institute y a la Sociedad Española pues, la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí compartiendo esta sesión con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta otra. Muchas gracias, Muchas Francesco. gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.